Esta historia inicia con Joe, un oficial de la policía, el cual estaba de operador de 911 por un lío con la ley, pero eso te lo cuento más tarde. Después de una llamada de ayuda sin importancia, se levanta a tomar una taza de café y se pone a reflexionar un poco sobre la vida, por lo que decide llamar a su hija para darle las buenas noches, pero no respondieron a su llamada. Pobre cosita fea. Joe regresa a trabajar y recibe una llamada de Emily, la cual empieza a hablar como si lo conociera. Joe estaba por cortar la llamada, pero escucha la voz de un hombre. Después de hacer unas preguntas, descubre que ella hace pensar al hombre que está hablando con su hija. Al realizarle diferentes preguntas, saca información de su paradero, por lo que pide apoyo a la policía de caminos. Cuando se vuelve a comunicar con Emily, le dice que la policía la está buscando, y en ese momento llama a su ex esposa. ¡Ay, me lleva la chinga! Joe le aconseja que pase desapercibida delante de su secuestrador. Al seguir preguntándole, descubre que estaba en una camioneta blanca, pero se le escapa una palabra, lo que hace que cuelgue la llamada. Este vuelve a comunicarse con la policía para ver si tenían apoyo aéreo, pero como vio un gran incendio no era posible, y pide que el oficial a cargo se comunique con él. El oficial Rodríguez se comunica con él y le dice que estaba en la ruta que había mandado, pero no se podía ver muy bien por el humo del incendio. Joe le dice que traten de alcanzar a la camioneta. Los policías logran hacerlo y al bajarse para revisar les comunica que no había ninguna mujer en el auto, por lo que vuelven a llamar a la policía de caminos para informarle que se equivocaron de auto. La operadora le pregunta qué estaban buscando y le dice que buscan una camioneta blanca. Ella le dice que no es mucha información, pero solo tenía la licencia y una dirección. Él le pregunta si pueden cerrar la carretera. Después de hacerle esperar, le dicen que el comandante no autoriza eso, por lo que se molesta y por alzar la voz lo regañan. Al buscar información acerca de Emily, encuentra un número telefónico y al llamar se comunica con su hija Abby. La niña empieza a contarle que sus papás no están en casa. Joe empieza a sacar la información y descubre que su papá se llama Henry. Abby empieza a marcar el número de su papá y al darle su número a Joe, descubre que Henry había cometido delitos y estuvo preso. También consigue la matrícula de su vehículo. Abby le cuenta que su papá le estuvo gritando a su mamá y que el cuchillo que tenía Henry asustó a su hermano menor Oliver. Abby estaba asustada por lo que Joe le promete que su mamá regresará a salvo. Este empieza a consolarla y le dice que se quede con su hermanito, pero a su papá no le gustaba que despierten a Oliver, así que le dice que entre en silencio y mandará unos policías para que se queden con ella. También le dice que si pasa algo llame al 911 y pregunte por él. Joe vuelve a llamar a la policía de caminos para decirle que consiguió la matrícula. Él empieza a decirles que deben de seguir un plan para encontrar la camioneta, pero el operador le dice que deje de estar metiéndose en asuntos que no le importan y que haga su trabajo porque ellos harán el suyo. No, a ver, no me grites, no me grites. Joe se cambia de escritorio y le pide ayuda al sargento Bill para que mande una patrulla a la casa de Emily para que cuide a sus niños y otra a la casa de Henry y que derriben su puerta si era necesario. El sargento le dice que eso no es posible porque no tenían una orden, por lo que solo enviaría una patrulla a la casa de la madre. Al reclamarle le dice que no hará lo que le pida porque no quería que se meta en más problemas, ya que el día siguiente tendrá que asistir al tribunal y si todo salía bien regresaría a las calles y dejaría de estar de operador. Al no saber qué hacer decide llamar a Jess. Ella le dice que debe de dejar de llamar y Joe le responde que quería hablar con su hija, pero le dice que está durmiendo porque eran las 2 de la madrugada. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Jess le dice que debe dejar de hacer lo que se le antoje, porque ya tenía sus horarios. Al querer cambiar la conversación le pregunta cómo le fue en su entrevista de trabajo, pero se equivoca de fecha. Él le pregunta si asistirá al tribunal porque sería de mucha ayuda para él, pero cansada le corta la llamada. Me voy a suicidar, hágase para atrás por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida. Joe decide llamar a Henry y le dice que sus hijos estaban solos en casa y tenía que ir a verlos, a lo que le responde que no puede hacerlo en ese momento. Joe, cansado de que le vean la cara, le dice que sabe que está con Emily y empieza a amenazarlo con que regresará a la cárcel, por lo que le corta la llamada. Este vuelve a llamarlo, pero lo manda a buzón. ¡Mierda! ¡Mierda! Joe llama a Rick, un compañero de la policía, al cual le pide que vaya a la casa de Henry, pero se lleva con la sorpresa de que estaba tomando, y él era su testigo que tenía que declarar al día siguiente. Rick le cuenta que los federales fueron a buscarlo, y tiene miedo de decir algo malo en el tribunal, pero Joe le dice que no se preocupe, porque todo saldrá bien. La fe. La sargento Denny le dice que tiene la llamada de una niña. Abby le dice que están tocando su puerta, pero le dice que son sus amigos. Ella le pasa el teléfono al policía para que hable con Joe, pero el policía se percata que tiene sangre en las manos, y le pregunta por su hermanito, y cuando va a verlo, empieza a alterarse, y a decir que tiene que llamar a una ambulancia. Joe empieza a decir qué está pasando, pero le cortan la llamada. Este vuelve a llamar a Henry y le dice que sabía lo que había hecho con Oliver. ¡Desgraciado! Joe le dice que para el auto y le diga dónde está, porque enviaría apoyo. Henry pregunta qué pasará con él y le dice que regresará a prisión. Después de alterarse con él, le corta la llamada. En ese momento lo llama Rick y le dice que está en casa de Henry. Joe le pide que derribe su puerta y empieza a contarle lo que había hecho. Rick entra a su casa porque la puerta estaba mal cerrada y al revisar entre sus cosas encuentra muchos papeles. Joe le pide que se apresure porque no había mucho tiempo y lo llamara si encontraba alguna cosa. Emily vuelve a llamar. Él le dice que se ponga el cinturón. Al hacerlo, le dice que utilice el freno de mano. ¡Ay, cabrón! Joe llama a Emily, pero su teléfono estaba apagado. Ella le devuelve la llamada y le dice que no funcionó lo que hizo. Joe la pone en espera para comunicarse con la policía de caminos y le da las coordenadas de Emily, pero estas no eran exactas y necesitaban una ubicación clara para ir a buscarla. Al volverse a poner en contacto con Emily, le cuenta que la metió en la parte trasera del auto y no puede ver nada. Él le pide que busque algún objeto con el cual puede defenderse. Ella logra encontrar unos ladrillos y Joe le pide que tome uno para que se proteja. También le dice que cuando Henry abra las puertas lo golpee. Ella no podía hacerlo y para calmarla, Joe empieza a preguntarle algunas cosas hasta que la camioneta para y le dice que guarde su teléfono en su bolsillo y haga lo que le dijo. Emily le confiesa que Oliver lloraba mucho porque tenía gusanos en su estómago y ella se lo sacó. ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¡Agárrame que lo mato!
Joe se queda muy sorprendido con la noticia y empieza a escuchar forcejeos entre Emily y Henry, pero la llamada se corta. Rick lo llama y le informa que ellos dos pelearon por la custodia y Henry perdió sus derechos a la visita por sus antecedentes penales. También le cuenta que encontró cuentas no pagadas del hospital psiquiátrico Peyton State y Joe llega a la conclusión de que Henry no quería que Emily fuera arrestada. Vaya, eso explica muchas cosas. Joe decide llamar a Henry y le pregunta si estaba en el hospital, a lo que le responde que sí. Él le pregunta por la ubicación de Emily, pero le dice que no sabía dónde estaba y le dolía mucho la cabeza por el golpe. Joe le dice que enviará apoyo y Henry le suplica que no envíe a la policía. Este le comienza a decir por qué no llamó a la policía para que se encargaran de Emily, pero le dice que no podía comprar las medicinas que ella necesitaba y le cuenta que ella cree que ayudó a Oliver y él no tuvo el valor para contarle que su hijo había muerto. No sé por qué estoy llorando. Henry colga la llamada y Joe decide llamar a Emily, pero no respondía. Un operador entra para decirle que una tal Emily quería comunicarse con él. Cuando está hablando con ella le dice que está cubierta de sangre. Él le pide su ubicación y al escuchar a los autos supone que está en un puente, por lo que pide que se comuniquen con la policía de caminos y vayan para allá. Joe le pide que no haga ninguna estupidez, porque Abby estaba esperando que regresara a su casa. En ese momento Joe le confiesa que asesinó a un hombre. Ella le pregunta por qué lo hizo, a lo que le responde que hizo eso porque quería castigarlo. ¡Agárrame que lo mato! Cuando empezó a escuchar la sirena de una patrulla, pero Emily le corta la llamada. Joe vuelve a llamarla hasta que responde un oficial y le dice que está a salvo. Problema resuelto. La sargento Denny le comunica que tiene un mensaje para él, donde le dicen que el bebé está internado en una clínica. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! Joe más aliviado va al baño, pero los problemas no terminan aquí. Y uno nuevo empieza. ¡Puta, qué asco! Joe decide llamar a Rick y le pregunta si todo estaba bien. Este le pide que confiese todo lo que vio ese día. Rick le dice que no puede cambiar su declaración de un día para otro, pero le dice que le dé su palabra, a lo que le responde que no verá a su hija en mucho tiempo. Joe corta la llamada y decide llamar a Katherine, una reportera, la cual estuvo llamándolo desde un comienzo para que le dé sus declaraciones. Katherine Harper, deja de llamarme. Escucha. Rico. Hasta acá el video de hoy, espero te haya gustado. Y ya se nos acabó el tiempo, pero te espero el próximo programa con muchos más Art Attacks. ¡Adiós! Dime gracias, papi.